que le he titulado Encarcelado con libertad. Encarcelado con libertad. Amados hermanos, familiares y amigos, la cárcel significa la privación de la libertad por parte del Poder Judicial. Esto nosotros todos lo sabemos. Para las personas que obviamente hayan cometido un delito, y también sabemos que al día de hoy alrededor del mundo hay millones de personas encarceladas que están privadas de su libertad. Unos están allí porque son culpables de los hechos que han cometido, pero hay otras personas, hay otras vidas que están encarceladas y han sido juzgadas y de una forma inocente. Así que podríamos decir en esta hora que hay personas inocentes en los centros carcelarios, y podemos traer a memoria también cuando juzgaron a Cristo, a nuestro Señor, sin habérsele hallado en él ningún pecado. Y hoy quiero hablarles de las prisiones de un gran hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo, y decirles que este varón también era un preso inocente. Si es que se podría comparar su causa con la de cualquier otro malhechor. Los arrestos del apóstol Pablo fueron el resultado de su fidelidad al llamado de Dios en su vida. Amén. Pero no por cometer algún mal. Pablo fue perseguido por muchos y aún por los de su misma nación, que se le oponían a la causa de Cristo, a la misión que él tenía encomendada por el Señor, de ser un embajador del reino de Dios en esta tierra, predicando el evangelio de salvación. Esa era la causa de sus prisiones. El primer arresto registrado de Pablo se produjo en la ciudad de Filipos, en Macedonia. E inclusive el apóstol fue el que fundó la primera iglesia allí. Y se produjo allí, sucedió durante su segundo viaje misionero en el año, alrededor del año 51 después de Cristo, aproximadamente. En los Hechos capítulo 16, en el versículo 17 en adelante, dice que una muchacha de ese lugar, endemoniada, estaba precisamente encarcelada, espiritualmente enlazada por los demonios, porque déjeme decirle que hay cárceles físicas, que son las de barrotes, pero también hay cárceles espirituales. Y esta muchacha poseída por demonios en la ciudad de Filipos apenas vio a Pablo y a su compañero de milicia llamado Silas, comenzó a gritar en alta voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Comenzó ella en una gritería pero tremenda. Y dijo, y seguía diciendo, quienes anuncian el camino de salvación. Y el apóstol Pablo, al oír, todo sea el nombre del Señor, tenía dos prisiones, la física y la espiritual. Hay que saber que toda persona que practica la adivinación, demonio tiene, está poseída por malos espíritus. Y si hoy hay alguien que me escucha, que practica o se inclina por la adivinación o la variedad de asuntos ocultistas que existen en este mundo, como la brujería, la hechicería, el agorerismo, la santería, el satanismo y otros más, Dios te abre hoy los ojos para que reflexiones y te detengas y hagas un alto en tu vida y no te dejes engañar más por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y para que no te saquen más platica, dinero, diciéndote mentiras, aunque parezcan verdades. La adivinación es algo abominable delante de Dios y Dios lo prohíbe. Dios en su palabra prohíbe consultar a brujos y a hechiceros, y eso está escrito y usted lo puede leer en Levítico capítulo 19 en el versículo 31. Allí la palabra del Señor dice: no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Y firma el Señor, yo Jehová, para que usted lo lea allí en su casa y se dé cuenta que eso está prohibida, esa práctica delante del Señor, y eso no se puede hacer porque el diablo toma ventaja, son puertas abiertas para que el enemigo, que el Señor lo reprenda, tome posesión en el cuerpo humano.
Bendito sea el Señor. Así que si usted es una persona que gasta dinero, gasta tiempo y dinero en ir donde alguien que le adivine cosas o consultas al brujo, a la bruja o a cualquier nivel del ocultismo, cualquier cosa de estas, todas esas cosas que el tarot, las cartas, todo eso es ocultismo, su alma está en peligro de condenación eterna. Renuncie a esas cosas y échelas fuera de su vida y en el nombre de Jesús recibe libertad allí donde tú estás. Sé libre de todo lazo del diablo, amigo y amiga, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Amén. Si estás atado o atada por esos demonios, también te digo que con la autoridad que Dios me ha delegado en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te digo que reciba libertad en esta hora y seas libre de toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús y deje de consultar todo lo que se relaciona con el ocultismo. Deje de consultar eso porque eso trae demonios para su vida, para su casa, en todo lugar, poder en la sangre de Cristo. Y tenga usted de pronto algún vínculo con todo eso, es bien delicado, es bien peligroso, porque su alma se puede perder en las llamas eternas del infierno por andar practicando esas cosas que están prohibidas en la palabra del Señor, y más bien venga Cristo para que Él asegure tu futuro en su bendita presencia. Y si estás interesado o interesada, ¿cuál será tu futuro? Te invito para que leas aquí la palabra del Señor, lee la Biblia, consíguela, si no tienes, cómprala, haz algo, pero lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y ahí te enterarás con certeza cuál es tu futuro, cuál es el futuro de tu alma y qué hay que hacer para llegar al cielo. Alabado sea el Señor. No busque más por otro lado. El camino correcto que nos conduce al cielo se llama Cristo, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Damos honra y gloria al Todopoderoso, al Dios grande y maravilloso y majestuoso. Amén. Al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y libertador. Alabado sea Dios. Entonces, el apóstol Pablo, a raíz de la liberación de esa muchacha divina, fueron arrestados él y Silas, su amigo, y fueron llevados ante las autoridades acusados de provocar disturbios públicos y fueron golpeados, fueron azotados y metidos en la cárcel sin tener un juicio primero, acusados por los amos de la ex endemoniada, de la ex adivina, que incitaron al pueblo diciendo que los dos predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. Con eso levantaron toda esa gente que se vinieron contra ellos y eso era el decir y era el cuentico de ellos. Poder en el nombre del Señor. Sabemos que el diablo sí que es inventor de mentiras, que el Señor lo reprenda y de males. Y en Hechos capítulo 16, versículo 23 y 24, ahí dice que fueron azotados y metidos bien adentro en el calabozo y fueron encadenados los pies en el cepo. Estaban bien encadenados, o sea, no solamente tenían barrotes, sino que estaban con cadenas. Amén. O sea que no tenían forma de moverse. Estaban bien custodiados y amarrados. Y oiga bien lo que sucedió en esa noche de encarcelamiento. En la parte humana, ellos físicamente estaban encarcelados, cercados de barrotes. Amén. Con cadenas. Pero en la parte espiritual, su corazón estaba libre. Por eso he titulado este tema Encarcelado con libertad, porque él estaba libre, ellos estaban ahí libres, porque ellos tenían la libertad espiritual de engrandecer, de adorar, alabar al Dios del cielo. Sus cuerpos estaban presos, estaban con cadenas, pero su alma y su espíritu estaban libres de cadenas, de yugos, de ataduras espirituales. Nada ni nadie pudo impedirles que esa noche comenzaran a cantar cánticos espirituales para el Dios Todopoderoso, y su boca también la tenían libre para cantarle a Dios con libertad. Y estando ellos en esa difícil situación, a la medianoche, Pablo y Silas, gozosos ahí en ese calabozo, alabando a su Dios, aleluya, vino sobre ellos lo sobrenatural.
vino el milagro, la manifestación del omnipotente, del que sí tiene el poder de romper cadenas espirituales, pero también físicas. Y estando los dos hermanos allí, los dos hermanos en Cristo, cantando himnos y glorificando a Dios, dice la palabra que los presos los oían. O sea que se prendió una fiesta espiritual en todo el entorno carcelario, esos signos espirituales que no eran como la música mundana que hoy muchos han sacado disque para Dios. No, no, no. Esto de hoy en día no tiene ni semejanza a lo que verdaderamente cantaba Pablo y Silas. Aleluya. Esos eran himnos con esencia verdaderamente celestial, con un ritmo celestial, con una música celestial que llegaron a la misma presencia de Dios. Y el Señor se les manifestó, porque de repente les sobrevino, dice la palabra del Señor, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron con violencia, con potencia, con fuerza, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, y al instante se les abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se les soltaron, porque eso hace la presencia de Dios. Y Ramaisakatijalaja, en el nombre de Jesús, cuando tú vienes a Cristo, se rompen esas cadenas, se pudren esos yugos, se quiebra todo lo que se tenga que quebrar en el nombre de Jesús, y ellos quedaron todos libres. Pablo, Silas y los presos, todos allí en esa cárcel quedaron, estaban en la cárcel, pero estaban libres, estaban en completa libertad, porque los de repente de Dios nos traen muchas sorpresas, llenas de bendiciones. Los apóstoles estaban, como les dije, encarcelados, pero con libertad, con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Libertad que nadie puede detener, ni comprar, ni quitar, ni encarcelar. Es la libertad que Dios nos ha dado cuando venimos a Él. Es única, es gloriosa, es majestuosa, es maravillosa. Eso no se puede explicar con palabras. Es algo sobrenatural que el hombre natural no puede entender, no lo puede comprender. Así que ese primer encarcelamiento del apóstol Pablo terminó en gloria para Dios y para la salvación de las almas. Bendito sea el nombre del Señor, porque el encargado de los presos, en ese momento el carcelero, tal vez había quedado dormido en esa hora, y con ese terremoto, pues imagínense, se despertó, porque la presencia de Dios conmociona, alabado sea el Señor, y el carcelero creyó y recibió a Jesús en su corazón, y también creyó él y su familia. Fueron impactados por el poder de Dios. Léase la promesa para la salvación de tu familia, de nuestra familia, está en Hechos, capítulo 16, ahí en el versículo 31, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y tu casa, si tú vienes primero a Cristo y vienes a Él, seguro que llegará el resto de tu familia, el resto de los tuyos, así usted los vea endemoniados o los vea difíciles de convertir, así usted diga, no, pero es que aunque no los ate, no diga, ay, ese es un diablo, ese es un demonio, no, no los ate. Antes diga, ese es un hombre, una mujer de Dios futuro. Así no vea usted en el presente nada, pero por fe sí, en el nombre de Jesús. Pero su familia, cuando usted ora por ellos, llega el día y la hora en que ellos llegan a los pies de Cristo. Ellos vienen porque la promesa es para usted y para mí. Y si usted ha venido a los pies de Cristo, en primer lugar en su familia, el resto de su familia, clame por ellos, ore y pague el precio, que llegarán. El día y la hora el Señor lo tiene. Usted no haga sino orar y buscar el rostro del Señor y colocarlos en su presencia y descansar en el Señor, entregándole la carga y el yugo y todo, entregándole para que Dios se encargue. Amén. Y veamos la gloria de Dios en nuestros seres queridos. Amén. Así que el segundo arresto del apóstol Pablo ocurrió en Jerusalén, e inclusive fue profetizado de antemano por el profeta llamado Agabo, y esta palabra tenía una advertencia para el apóstol. Eso está allí, usted lo encuentra en Hechos capítulo 21, versículo 11, pero aún así Pablo, él decidió continuar de su paso, amén,
su misión de ir hacia Jerusalén, y al llegar a la capital fue a visitar el templo, porque algunos creyentes judíos estaban pensando que el apóstol Pablo rechazaba su herencia judía, y él fue a demostrarles que lo que se decía no era cierto, eran, como decimos aquí, fake news, falsas noticias. Y estando en el templo el apóstol, los judíos inconversos lo reconocieron, y reconocieron al que antes era opositor de los cristianos y ahora creyente en el evangelio de Cristo. Como decir, antes era católico y ahora evangélico, y ellos lo reconocieron, y esa gente alborotaron a las multitudes contra el apóstol Pablo. Y eso comenzaron a gritar y gritaban ahí usted lo puede leer en Hechos capítulo 21, verso 28, y gritaban: varones israelitas, ayudad. Eso le metían, mejor dicho, allí con toda fuerza, con toda voz, mejor dicho, a voz en cuello, y duro. Y decían, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, decían, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso era lo que ellos gritaban a voz en cuello, eso era lo que ellos decían. Ahí usted los puede ver, ahí usted los puede observar, cizañosos como ellos solos, metiéndole bronca a los demás, mintiendo. Y la Biblia nos dice en Mateo 5:11 que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todo lo que se decía contra el apóstol era mentira. Todo lo que ellos decían, todo era falso. Todas las acusaciones contra el apóstol eran completamente injustas, injustificadas, falsas. Pero la gente se rebeló y trataron de matar a Pablo. Lo golpearon y lo sacaron arrastrado de ese templo idolátrico y lo echaron fuera. Usted lee todo esto en Hechos capítulo 22, verso 22 en adelante. Dice que todos esos alborotadores, cuando Pablo estaba presentando su testimonio delante del tribuno, dándoles el testimonio personal, porque cuando Pablo se presenta ahí, da el testimonio personal de su conversión. ¿Cómo fue que se le apareció Jesús de Nazaret por el camino cuando él iba hacia Damasco? Y empieza Padre Santo, empieza todo ese testimonio, ese relato impactante, porque si usted lo lee allí en Hechos capítulo 9, usted encuentra toda esa conversión de una manera extraordinaria, cómo Dios obró, cómo Dios hizo del apóstol Pablo ese instrumento precisamente que él lo levantó, pero cómo fue su conversión, qué fue lo que pasó en la vida de él, qué fue, amén, y él estaba explicando eso, cómo cambió Jesús su vida, su forma de pensar, sus malos hábitos, cómo quitó su incredulidad, en fin, él estaba explicando su testimonio en ese tribuno, y ellos toda esa gente lo que se sintieron fue redargüidos porque su testimonio los confrontaba con el pecado que ellos mismos tenían. Entonces allí alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Oiga, ahí usted puede seguir leyendo en el versículo 23, dice que ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Estaban llenos de demonios, sí que estaban endemoniados, actuando como las bestias, alborotando un polvero físico, bueno, y espiritualmente también. El diablo, que el Señor lo reprenda, ahí, como siempre, usando las personas, y los estaba usando a ellos que querían eliminar al apóstol para desaparecerlo, para quitarlo de sobre la faz de la tierra. No gustaba para ellos nada el hombre de Dios, el hombre espiritual rechazado, ahí lo vemos, por el hombre carnal, porque el enemigo le molesta que se predique este mensaje de salvación, le incomoda al enemigo todo esto, que se envíe un mensaje, que se diga la verdad. Por el enemigo fuera que estos medios de comunicación no existieran, por él fuera, porque ahora es donde más se está predicando la palabra, ahora es donde más fácil llega al hogar, a su casa, a la oficina donde está, ahí llega la palabra, ahí estaba aquí Jalaya, ahí está llegando el mensaje de vida, el mensaje de Dios, y a la hora que se encienden los medios,
pues ahí está la palabra viva, efectiva y eficaz, así esté en diferido, pero ahí está, al día. Entonces, por el enemigo fuera que se cayeran las redes, que se cayeran todo esto, las redes sociales, por donde se está enviando esta palabra, y en fin, todas esas plataformas que no existieran, y hasta, yo no sé si haya gente que hasta ore, Padre Santo, pero están orando mal porque Dios está precisamente cada día levantando estos medios de comunicación. ¿Para qué? Para que vean tonterías, discúlpeme la expresión, no, para que se predique la palabra de Dios, para que se predique, así que todas esas oraciones contrarias son en vano, porque Dios está usando los medios de comunicación para predicar su palabra, porque hay lugares donde no se puede llegar personalmente, donde no se puede ir, donde es casi imposible, pero a través de los medios Dios sí lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Pero a Pablo no lo pudieron silenciar en ese día y hasta hoy no podrán tampoco silenciarnos porque el líder de esta gran comisión es el Señor. Él es el dueño de esta comisión y es el encargado de dirigir, de decir cómo se hacen las cosas para alcanzar las almas para el reino de los cielos. Y él sigue respaldando su obra en cada vida que se dispone para él. Todo aquel que está dispuesto para Dios, como lo estaba el apóstol Pablo, tendrá el respaldo total del cielo con él o con ella. Alabado sea Cristo. El caso es que la gente gritaba y gritaba por la muerte de Pablo. Ellos querían verlo muerto. Y al día siguiente, él se presentó a hacer su defensa ante el Sanedrín, o sea, la Corte Suprema de la Ley Judía, para hacer su defensa del Evangelio de Cristo. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8. Estando allí se presentó la debacle. Hubo una disensión entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos no creían que había, ellos no creían que había resurrección, ni ángel, ni espíritu. El caso es que esa asamblea se dividió y presentaron graves acusaciones contra Pablo, pero de las cuales no podían probar. Y la disputa en ese concilio se tornó violenta a tal punto que Pablo tuvo que ser resguardado inmediatamente en el cuartel por su seguridad, ya que algunos judíos habían conspirado para matarlo, pero a la noche siguiente, aquí viene también la gloria de Dios, versículo 11, vino lo sobrenatural, otra vez a favor del apóstol Pablo, y fue que se le presentó el Señor a Pablo, se le presentó Jesús de Nazaret, lo visitó en esas circunstancias tan difíciles y le dijo, ten ánimo Pablo, lo llamó por nombre propio y le dijo el Señor, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Santo Dios, tremenda comisión de la boca del mismo Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y estando allí en ese cuartel en Jerusalén, algunos judíos conspiraron para matarlo, pero Pablo les descubrió el complot y lo puso en advertencia al comandante romano, lo cual hizo que el apóstol fuera llevado por la noche bajo una fuerte vigilancia ahí a Cesarea, donde continuó su encarcelamiento. Y fue juzgado ante el gobernador Félix, que entre otras cosas, al escuchar a Pablo, fue porque Pablo no perdía una para predicar el evangelio. A él no se, como decimos coloquialmente, a él no se le escapaba una mosca. Él todo lo decía, todo lo predicaba. Entonces, este Félix fue allí con Pablo y al escucharlo fue convencido por el mensaje del evangelio. El hombre al oír el mensaje de Dios en la boca del apóstol Pablo se espantó, dice la palabra, pero tuvo miedo tal vez del que dirán y no hubo arrepentimiento genuino en ese hombre. Este Félix tuvo a Pablo allí por 2 años más y esperaba que el apóstol le ofreciera un soborno, que le diera dinero para que lo soltara. Póngale cuidado. Pero como un verdadero hijo de Dios no actúa así, se quedó con los crespos hechos porque ese no era el fuerte de Pablo. Alabado sea el Señor. Y cuando Félix fue relevado de su cargo por Porcio Festo,
dejó a Pablo en prisión como un favor a los judíos. Mira el malvado corazón de ese gobernante, porque hay gobernantes que los hay, sí, malvados. Usted lo encuentra ahí en Hechos 24, verso 27. Interesado el hombre, sin misericordia, sabiendo que Pablo era inocente de todas esas falsas acusaciones. Y en Hechos capítulo 24, verso 5, para esa gente Pablo era como una plaga, lo tenían como una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos del mundo, y decían que pues era el cabecilla, según ellos, de la secta de los nazarenos. Fue acusado de todo lo que ellos se inventaron, disque de traición, de herejía y sacrilegio, y con el nuevo gobernante Festo, el apóstol Pablo siguió otro juicio, pero ninguno de los cargos que le presentaron, por lo que lo acusaban, pudo probarse. Bendito sea el Señor. Y de paso, Festo también quería concederle un favor a los judíos, a todos esos alborotadores, y delante de los líderes judíos le preguntó a Pablo si él quería ir otra vez a Jerusalén, quería regresar, quería ir hasta allá, y esto lo hizo para congraciarse con ellos. Entonces Pablo se negó, apelando a César en su lugar para ser juzgado en Roma, porque Pablo iría a Roma como se lo había dicho el Señor, que se le presentó esa noche, estando aún en Cesarea. Entonces, esa noche, y estando aún en Cesarea, gloria al nombre del Señor, llegó el rey Agripa, y aquí se le presenta al apóstol Pablo otra grande oportunidad para compartir el evangelio. Y al oírlo ese rey, a lo que Pablo terminó su ministración, el mensaje, su testimonio, todo, entonces cuando terminó, ese rey le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese hombre gobernante tampoco se arrepintió, como sucede con mucha gente que escucha el mensaje de Dios, cierran los oídos y su corazón rechazando al dador de la vida, rechazando a Cristo, porque aman más las tinieblas de este mundo que a Dios. Le creen más a la mentira que a la verdad. Yo me imagino a esos gobernantes, a Félix, a Festo, a ese rey Agripa y a todos esos alborotadores que acusaban a Pablo, a todos ellos juntos, me los imagino tristemente en el infierno, gritando misericordia, pero ya es demasiado tarde, porque en vida tuvieron la oportunidad, tuvieron al apóstol Pablo, al predicador, predicándoles el mensaje de salvación, y ellos lo rechazaron, ellos no lo aceptaron y antes consintieron en condenar al hombre de Dios. Pero Dios estaba con su siervo Pablo, santo Dios. Y aún no había llegado su hora tampoco. Cuando Pablo llegó a Roma, cuando ya él llegó allá también a su juicio, tuvo ciertos privilegios que no los tenían o no los tiene alguien que está preso normalmente. Se le permitió a Pablo vivir en una casa alquilada, leímos ahora, alabado sea el Señor. Se le permitió vivir allí y recibir atención y provisión de hermanos en Cristo, amigos y familiares. Ahí en Hechos capítulo 28, verso 30 y 31, donde leímos, estuvo bajo este arresto domiciliario, casa por cárcel, durante 2 años, y con toda valentía y sin obstáculos recibía allí a todos los que lo visitaban, a todos los que venían a él, predicándoles con libertad el evangelio de Cristo, encarcelado allí en esa casa, pero con libertad predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta primera prisión en Roma fue que Pablo escribió las cartas, que son las cartas que conocemos de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Así que el apóstol no perdió el ánimo, al contrario, fue inspirado por el Señor en medio de sus sufrimientos y de tantas cosas que sucedieron, tantas soledades, tristezas, angustias, bueno, de todo, a escribir parte de lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. El último arresto del apóstol, según los eruditos, ocurrió en el año 66 después de Cristo. No se detalla en el libro de los Hechos, donde una vez más allí el apóstol estuvo bajo custodia romana,
pero esta vez sí fue confinado en una celda de la cárcel de la que tiene barrotes. Y a partir de allí el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, que está precisamente en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, 9, de ahí. Y en esa epístola vemos que su tono es un poco cansado y sabe que pronto llegará el fin de su ministerio terrenal. Pero anima a Timoteo a mantener la fe y le pide que si le era posible fuera a verlo a la prisión, porque Pablo llegó a sentirse solo. Sus compañeros de milicia habían ido a otros lugares, no estaban por ahí cerca. Para ellos habían salido a ejercer sus ministerios. Otros se habían desviado de la verdad e incluso uno de ellos, que era Demas, lo había abandonado amando a este mundo. El hombre se había descarriado, etcétera, etcétera. Esas cartas paulinas son muy interesantes, así que yo le motivo para que usted las lea y lea una por una para la honra y la gloria del Señor y para edificación de su alma. Y desde esa cárcel Pablo escribe con toda libertad espiritual las revelaciones de Dios a través de su santo, del Espíritu de Dios. Y allí escribió que había peleado la buena batalla, que había terminado la carrera, que había guardado la fe y que estaba reservada la corona de justicia dada por el juez justo que le concedería ese día. Y nos dejó escrito a nosotros que esto no solamente era para él, sino para todos los que anhelan la venida de Cristo. Aleluya. Por eso hay que anhelar la venida de Cristo, porque hay una corona de la vida. Alabado sea el Señor. Y qué maravilla esta palabra. Bendito sea el Señor. Así que después de la conversión del apóstol, su vida dio un giro de 180 grados en devoción a los planes y propósitos de Dios, cumplidos en él a cabalidad. Se cumplió en Pablo el programa total, completo del apóstol, de Dios en el apóstol, un plan completo, lleno de sufrimientos, pero de glorias y de victorias y de presencia de Dios como nunca. Así que el apóstol aprovechaba en cada circunstancia, por difícil que fuera, predicar la verdad del evangelio, que es lo que debemos hacer también nosotros. Pablo tuvo un ministerio activo durante 35 años, pasó por donde asustan, como escuché yo de un predicador, pasó por ahí, por momentos cruciales, difíciles, por palizas, naufragios, lapidaciones, en peligro de muerte de toda índole. Fue un predicador y misionero muy sufrido, pero este varón hizo la voluntad de Dios. Es digno de verdaderamente de admirar. Y fue a prisión porque la gente amaba más las tinieblas que la luz. Esa fue la razón de las prisiones de Pablo. Y lo encarcelaron y finalmente mataron al mensajero del mensaje que le llevaba las buenas nuevas de salvación. Murió en la cárcel física, pero en libertad espiritual. Encarcelado allí, pero con libertad espiritual. Según los escritos del historiador Eusebio de Cesarea, Pablo fue martirizado y decapitado porque era un ciudadano romano, ya que los romanos estaban exentos de la crucifixión en aquel tiempo, y su muerte sucedió en el periodo precisamente de persecución temprana a los cristianos. Se cree que fue bajo el gobierno del emperador romano Nerón. Pablo fue un verdadero cristiano fiel a Dios hasta su muerte y predicó hasta el final, a pesar de 5 encarcelamientos que fueron en Filipo, Jerusalén, Cesarea, encarcelado 2 veces en Roma, y hoy está en el cielo, habiéndonos dejado grandes enseñanzas bíblicas que fortalecen nuestra vida personal y espiritual. Ninguna de esas prisiones y persecuciones agobiaron el ánimo del apóstol para amar y servir a Dios. Es una enseñanza extraordinaria. Nos dan fuerza, nos dan vigor. Tiene bien merecida la corona de la vida y las otras más que hay en el cielo. Gloria a Dios por estos hombres de Dios que nos imparten esta bendición a través de la palabra del Señor, este conocimiento bíblico que nos nutre en nuestra alma y nos ayudan a permanecer fieles y firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga, cualquiera sea tu situación adversa que vives, tu prisión, no sé cuál sea, el encarcelamiento en que se encuentra, apóyate en Dios y en su palabra y avanza mientras el día dura. Busca de todo tu corazón a Dios ahora que puede ser hallado. Acércate a Él,
porque el tiempo se acerca y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra por causa del pecado. Este es el tiempo de asegurar tu salvación en Cristo Jesús, porque somos prisioneros en medio de este mundo pecador, destituidos de la gloria de Dios desde Adán y Eva, pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace completamente libres del pecado, y cuando venimos a Él, pues tenemos la libertad, gozamos de privilegios, de bendiciones. Por eso, en esta hora, yo te invito para que hoy aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu alma, y para que hagas la oración de fe. Yo no sé cuál sea, nuevamente te digo, la prisión, pero solamente te digo que hay prisiones que el Señor va a romper, que el único que lo puede hacer es romper esas cadenas. Hay prisiones tal vez en la familia, en el hogar, prisiones aún en la congregación donde está. Hay cadenas que se van se van a romper, hay yugos que se van a podrir, hay vidas que van a salir de esas cárceles, de esas prisiones, de esas pruebas, de esas circunstancias tan adversas en las que se encuentra, porque Cristo es el libertador. Ven a Él porque Él es tu libertador. Y gózate en el Señor. Pablo se gozaba en medio de las cárceles, en medio de la presión. Estaba encarcelado, pero estaba libre para alabar, adorar, exaltar. Su boca estaba libre, como dice un coro que me gusta mucho por ahí. Su boca estaba libre para alabar, glorificar, engrandecer la presencia del Señor. Y Dios te quiere libre para que lo alabes con libertad, para que hagas las cosas que debes hacer para la honra y la gloria de Dios, no por yugos, no por presión, sí, calamajaya, sino con libertad. Él te quiere ver libre, te va a hacer libre para que tú lo alabes, le sirvas con plena libertad. Haz conmigo y repite conmigo esta oración de fe. Dile al Señor lo siguiente. Dile: Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Me acerco a ti, abriendo mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador de mi alma. Lávame con tu sangre bendita, límpiame de toda mi maldad e inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Muchas gracias, Señor, porque hoy tengo salvación y vida eterna y libertad, que es la que necesito para poder acercarme a ti. Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Un momentico, doy honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, Maisuaca, tu amarei, Señor. Muchas gracias, porque sé que tu presencia ministra a cada vida, Señor. Gracias por salvar las almas, gracias por libertarle, porque hay fiesta en el cielo, hay gozo. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, Señor. Que seas tú obrando, libertándole a aquellos que están cautivos en esta hora por la brujería, por el ocultismo, por cualquier encarcelamiento, prisión, sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Libértale, Señor, suelta todas esas cadenas, pudra todos esos yugos, derribe todas esas murallas, Señor, en el nombre de Jesús. Se libre, amigo, amiga, hermano y hermana también, en el nombre de Jesús. Recibe esa libertad, esa liberación, porque Cristo ha venido para hacernos a todos libres en su nombre, Jesús. Padre, te doy gracias porque tú obras maravillas en la humanidad. Toda la gloria es tuya y las almas son tuyas, Señor. Siga obrando maravillas, libertándole y mostrándole tu gloria, oh Dios. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es un privilegio grande poder ministrar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, amados. Un abrazo desde Canadá, y si el Señor nos permite, si Él no ha venido, hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Amén.